Atenta a la actualidad, incisiva y crítica. Molesta, reflexiva, adelantada a su tiempo. La viñeta concentra en un pequeño espacio de papel ideas complejas. Le pone humor a realidades crueles. El recuadro de la viñeta narra historias eternas como la humanidad. En eso era una experta la más universal. Esta niña que ha quedado huérfana con la muerte del maestro Quino, pero que sigue siendo inspiración para humoristas gráficos de todo el mundo. En Canarias tenemos algunos de los mejores. Hoy nos cuentan más sobre su oficio y sobre lo que supuso Mafalda y Quino en su obra. José López Rivera, más conocido como Pepe Farruco, humorista gráfico, ilustrador, cordobés de nacimiento, afincado en Canarias. Gracias por estar en Canarias Cultura. A vosotros. Oye, cuéntanos cómo acaba un cordobés aquí en esta tierra. Por culpa de una canaria. Así que nada, de aquí mi pareja es canaria, es de aquí. Y decidimos venirnos a vivir aquí hace 7 años. ¿Y qué opina este cordobés catalán del humor gráfico canario? El humor gráfico canario tiene referentes que son importantes, como por ejemplo Morgan, ¿no? O Montecruz o Padilla, que son, a mí me encantan. Siempre que voy a un bar o cualquier sitio que puedo pillar la prensa de aquí, para mí lo primero que veo son los dibujos de los compañeros. Existe un humor gráfico canario diferenciado del humor gráfico de otras regiones y de otros países, que tiene, bueno, una base, bebe del costumbrismo canario, de lo que nos pasa, de nuestro lenguaje. Morgan creo que es la mezcla entre lo que puede ser Quino, Forges y Chojuan. Es decir, y con eso pues tenemos un Morgan y su Carmelito. Morgan es el reflejo costumbrista, aunque toca otros terrenos, pero el reflejo costumbrista de Canarias. Si alguien quisiera saber cómo es la historia, cómo va Canarias, la sociedad canaria, a través de viñetas, que lea a Morgan. Montecruz es la acidez, es el que te deja, es como que te deja como un regusto así como duro, es decir, es como duro pero me llega, es decir, y además de eso que dice, pues me expresa el cabreo que tiene uno dentro, lo expreso en esa viñeta y me siento reflejado. Después está la mía es yo hago humor político, básicamente, también social, pero digamos que por lo que más se me conoce es por el humor político, el reflejar el día a día de los políticos canarios. Tú trabajas en la revista El Jueves, ¿no? Es una revista, bueno, que se llevó el primer secuestro judicial desde la transición, que ha tenido pues varias denuncias también por portadas polémicas. ¿Crees que en este país sigue costando entender lo que es la sátira, lo que es la hipérbole, el humor? Yo creo que a algunas instituciones sí, más que a la gente. La gente en general es bastante permisiva con el humor y bastante le encanta, le gusta, lo comparte, pero en cambio creo que son las autoridades judiciales o políticas que se meten donde no hace falta que se metan, no es necesario. De hecho, el secuestro que hicieron de la portada del Jueves, que estaba por entonces Príncipe Felipe, con Leticia, le dio más bombo y más publicidad a la revista que otra cosa. El nivel de libertad que hay en una democracia se puede medir viendo la cantidad de revistas satíricas que hay en los kioscos, ¿no? Lo más salvaje cada vez tiene menos lugar en la prensa porque los periódicos no quieren poner chistes satíricos salvajes por miedo a que alguien en el accionariado se le pueda enojar o que un lector se le pueda enojar, que haya un escándalo y que al final vendan menos revistas. Eso ocurre 12 años en El Jueves y soy muy fan del Jueves, ¿no? Pero cuando hicimos Mongolia teníamos claro que no podíamos hacer lo mismo que El Jueves, que para copiar El Jueves iba a ser siempre mejor El Jueves. Nosotros fuimos directamente al paso anterior, al papus, al por favor. En general los monoteísmos siempre censuran el humor, tanto el musulmanismo, el judaísmo
como el cristianismo, porque de alguna manera el humor siempre te hace cuestionar los dogmas y te hace cuestionar lo que tú crees. Entonces, claro, ellos basan en que no cuestiones su dogma, por lo tanto, la risa es pecado, ¿no? El problema es que nosotros también nos metemos con la ciencia, somos súper pro ciencia, somos fanáticos de la ciencia, nos la pasamos leyendo ciencia, pero hacemos chistes de Stephen Hawking, ¿sabes? Si no ha habido un científico que se nos haya quejado. Ahora, cuando hacemos chistes sobre cualquier fe, sea política o sea religiosa, siempre tenemos a algún ofendido, ¿no? El humor es el espacio de ficción ideal para poder cuestionar las ideas, por más buenas que sean. Los chistes, de manera bestial, nos muestran una realidad que si nos incomoda, deberíamos aspirar a cambiar la realidad y no el chiste, ¿no? El chiste cambiará cuando cambie la realidad. No sería bueno que alguien quisiera salir en las viñetas de Padilla, es decir, el político que sale mucho en las viñetas, hombre, salvo el presidente porque tiene que salir, pero el resto, pues a lo mejor es porque las cosas no las está haciendo bien, entonces hay que darle un poquito de caña, ¿no? Por lo general los políticos, ya sea por redes sociales o por otros medios, te hacen llegar cuando les gusta la viñeta, pero cuando te estás metiendo con otros, pero por lo general cuando te metes con ellos, y si encima le das, no hay silencio administrativo, no ha pasado, no, pero sí que es verdad que lo que pasa es que la suelen utilizar las viñetas como armas arrojadizas, como mira lo que dice Padilla de ti. Bueno, nosotros los compañeros periodistas bromeamos a veces con la idea de que ustedes con una viñeta hacen más periodismo que a veces nosotros con media hora informativo o con un periódico entero. ¿Cómo son capaces de condensar tanto en tan poco espacio? Bueno, eso forma parte del oficio, ¿no? Es el gag. Hace que la maquinaria, que el cerebro vaya funcionando, previamente te has ido informando y al final reduces en un gag. Es sencillo. Es decir, es como una ventana que tienes distinta, algo que te está mostrando una realidad de una manera distinta. Una viñeta puede decir cosas que no te va a decir el periódico. Yo me considero un colaborador, es decir, como un articulista, pero yo no sé escribir tan bien como lo hacen otros. Yo la forma de expresar mi opinión y lo que yo veo en la sociedad pues es a través de mi dibujo, porque tampoco sé hacerlo de otra manera. El dibujo, el sarcasmo. Hago una mezcla entre sentir popular, opinión y lo que está pasando. ¿Y el seudónimo? Han pasado los años, ¿el seudónimo al final sigue siendo un recurso estético o hay algo más? Hoy día sí, totalmente, ¿no? Los años 70 pues sí que tenía cierto sentido para un poco camuflar una identidad, por si acaso, ¿no? Porque por aquel entonces sí que era más peligroso ser dibujante, ¿no? Y quizás sí, pero hoy día no. De hecho, cuando yo entré en El Jueves hace ya 20 y tantos años, recuerdo que por aquel entonces Fer, que nos acaba de dejar hace poco, era el director, para mí como un padre, decía, ahora los jóvenes no os ponéis motes, que vais muy importante, queréis poner todo vuestro, pues que se note vuestros apellidos, ¿no? Albert Montes, Manel Fondevila, ¿no? Y a él eso le hacía gracia a él. Él se llamaba Fer porque era Fernández Fernández, y se lo puso Jean, ¿no? Hombre, yo utilizo Padilla porque es que a mí siempre me han llamado Padilla. Desde el típico colegio, donde te llamaban Padilla, te llaman por el apellido, además si había otro José Luis, que es mi nombre, pues me llamaban Padilla. Y entonces a partir de ahí, pues me llaman Padilla. Después le puse la Y por darle glamour. Y ahora me gustaría quitársela, pero ya está tan instaurado y ya tengo hasta la dirección web con Padilla y registrada que quitarla ya sería un follón, ¿no? Entonces digamos que, bueno, ya para toda la vida, ya tiro con el Padilla, con Y. ¿Y el tuyo, Pepe Farruco? Bueno, porque yo soy de los Farrucos, mi familia son los Farrucos del pueblo, mi madre la rubia, la Farruca. ¿De quién eres? De los Farrucos, de la rubia, de la Arminia. Por eso me hacía gracia. ¿Y hoy en día se puede vivir solo de esto? A ver, vivir solo de esto, creo que pocos a lo largo de la historia han podido vivir solo de esto, ¿no? Pues la gente lo va compaginando con ilustraciones para editoriales, o con colaboraciones para televisión, dando clases, por ejemplo, también, o trabajando en otras cosas en el propio diario, como Montecruz, por ejemplo. Pero cada vez es más difícil tener trabajo de esto, eso sí que es cada vez más difícil porque cada vez hay menos. El humor gráfico actualmente sigue el mismo rumbo que está siguiendo la prensa. Está en crisis porque
cada vez hay menos medios donde publicar el humor gráfico. Por lo menos medios que te paguen, porque en verdad tú puedes poner humor gráfico en internet, así, pero es difícil conseguir vivir del humor gráfico. Nosotros somos libreros desde el año 1973. Abrimos la librería en el año 73-74. Yo desde que abrí la librería, desde que abrimos la librería, estamos vendiendo Mafalda. Las tiras de Mafalda eran 10, eso hemos vendido miles a través de todos estos años, ¿no? Porque, claro. Entre otras cosas, cuando nosotros empezamos la librería, habían pocos historietistas, pocos dibujantes, ¿no? Yo recuerdo que aquella época era Mortadelo y Filemón, Francisco Ibáñez, pero poco más, o sea que era casi único, ¿no? Y claro, era el momento de que Franco vivía, era el momento contestatario del universitario y tal, y de alguna manera el humor de Quino es un poco ácido, un poco democrático, tal, ¿sabes? Entonces a los chicos les gustaba, a los estudiantes les gustaba, defiende la causa feminista y tal, por eso Quino no ha pasado de la historia y sigue vendiéndose un montón. Para ser un buen humorista gráfico es necesario siempre ser transgresor, ácido, incómodo. Yo creo que sí. Yo pienso que hay que ser, sobre todo con los poderes, ¿no? Con el más poderoso. O sea, a la gente, o sea, a la gente de la calle, a la gente común, al conciudadano, a la gente humilde, a la gente pobre, pues con eso no hay que ayudarles haciendo chistes, ¿no? Y a los de arriba hay que atacarle y que se sientan lo más incómodos posibles. Mafaldismo. Quino dejó de dibujar Mafalda en 1973, un poco por agotamiento del personaje, un poco porque temía sufrir represalias por parte de la dictadura de Videla, que ya había actuado contra otros guionistas y dibujantes. No volvió al personaje hasta 36 años después. En 2009, Mafalda reapareció para gritarle en italiano a Silvio Berlusconi: "No soy una mujer a su disposición". Lo mismo que le había dicho la diputada Rosy Bindi después de que Berlusconi le dirigiera comentarios machistas en la televisión italiana. Yo hay viñetas que me he autocensurado, por decirlo de alguna manera, porque no tenía crítica. Yo me lo que planteo muchas veces, digo, una viñeta, por lo menos cuando es política, tiene que tener crítica, tiene que intentar transformar algo, mejorar algo o dar un tirón de orejas. Yo tengo 365 oportunidades al año para cambiar el mundo, digamos así, o por lo menos mejorar Canarias. Entonces yo doy mi granito de arena y lo intento reflejar en la viñeta. Por lo menos intento mejorar y dejar en evidencia a los políticos o criticar cómo está la cuestión de la migración o el tema del paro, de la sanidad, etcétera. Si no, los políticos se relajan. Los políticos se relajan y terminan invirtiendo el dinero en cosas no útiles y cosas para ellos y cosas que no están pensadas en el pueblo, ¿no? ¿Y cuáles son tus referentes? Bueno, son muchos, ¿no? Muchísimos, ¿no? Los clásicos, Chumichumes, Gila, Ramón, Ops, que es el Roto, y luego todo lo del jueves, ¿no? Enrique Ventura, Fer, Kim, todos, es que es tan amplio, no sé, Gallego Rey, por supuesto también, Pachidígora, que son como mi familia, son mis amigos, ¿no? Son muchos, Cap también, gran amigo, son muchos. Desde, por ejemplo, Chohua, Rafaeli, después caricaturistas como Beuster, Galarza, bueno, y un sinfín, ¿no? Entonces, bueno, pues desde esa época hasta la actual, con Montecruz, Morgan, Carlos, que ya retirado. Yo creo que por lo menos de mi juventud, yo tengo dos referentes. Mafalda y Mortadelo y Filemón y todo el mundo, Ibáñez y después también Super López, etcétera. Digamos que son mis referentes. Con ellos me crié, yo copiaba los dibujos, los calcaba, los repetía, digamos que son parte de cómo nací yo en esta profesión. Bueno, Pepe, y hablando de referentes, recientemente nos ha dejado uno de los grandes, Quino. ¿Qué destacarías de él? Quino es uno de los mejores de la historia de la viñeta y de la prensa y de la cultura, ¿no? Mundial.
no solamente argentina o hispano-argentina, sino mundial. Quino estaba con una realidad, la realidad argentina de los años 60-70, pero es que es la misma realidad argentina, la misma realidad canaria en los años 2000. Entonces, un humor que traspasa fronteras y traspasa épocas. ¿Y de su personaje Mafalda? Mafaldismo. La casa de Mafalda está en Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, calle Chile, número 371. Si pasa usted por allí, verá una placa en la que se puede leer: aquí vivió Mafalda. Como siempre, apenas pone uno los pies en la tierra, se acaba la diversión. Irónica, inteligente, contestataria e inconformista. Así es Mafalda, esa eterna niña de 6 años que detesta la sopa. ¡Sopa! ¡Otra vez sopa! Y que sueña siempre con un mundo mejor. ¿Limpio todos los países o solo los que tienen malos gobiernos? Su tortuga burocracia representa la lentitud del sistema y sus amigos a la propia sociedad. Este es Felipe. He decidido enfrentar la realidad. Así que apenas se ponga linda me avisan, ¿eh? Este es Manolito. Todos somos iguales, solo que algunos tenemos un capital. Esta es Susanita. Se hizo una carrera y todo. Claro. Y fue a la universidad y todo. Claro. Y había conseguido novio y todo. Novio no. Así que fue a la universidad para nada. Y libertad, chiquitita, una metáfora de su propio nombre, utópica, crítica e incisiva. Así es el entorno de Mafalda, esa pequeña rebelde que más de medio siglo después sigue teniendo razón en casi todo. Buenas noches, mundo. Será hasta mañana. Pero ojo, que quedan muchos irresponsables despiertos, ¿eh? Mafalda, lo bueno que tiene es que él hacía humor político, humor social, a través de un personaje. Yo creo que eso es una de las cosas que como que dice, muy envidiable de humor gráfico. Sacar un personaje, Snoopy, Garfield, Mafalda, etcétera, y convertirlo, bueno, prácticamente en un icono. La verdad es que no he sido muy lector de Mafalda, pero sí de Quino, ¿no? Mafaldismo. A Quino no le caía bien Mafalda. La consideraba demasiado resabiada, un poquito repelentilla. Le gustaba más el tímido e imaginativo Felipe, y con el que más se reía era con el joven tendero capitalista Manolito. Mafalda creo que se publicó durante 9 años solamente, ¿no? O no mucho más. Mafalda nació en Argentina en 1963, pero no fue hasta 1970 cuando llegó a España. Su creador, Quino, estaba en una feria literaria y ofreció los derechos de la obra para España al editor Carlos Barral, uno de los más importantes de la época. Barral no estaba interesado. Sin embargo, el editor recomendó las tiras de Mafalda a su mujer, Esther Tusquets, también editora. Creo que esto encajará mejor en tu catálogo, le dijo. Tusquets ya conocía a Mafalda y le gustaba, así que compró los derechos. Hizo una primera tirada muy reducida porque pensaba que sería un producto minoritario, algo que editaba más por satisfacción personal que por dinero. Así empezó la relación de Mafalda con España. La de Quino había comenzado mucho antes, con su nacimiento, porque sus padres eran migrantes andaluces afincados en Argentina. En 2014 recibió el premio Príncipe de Asturias de manos del rey Felipe VI. Él, republicano, asegura que conocer a un rey le generó alguna contradicción. Me resultó simpatiquísimo este pendejo. Y la chica también, mucho. El maestro argentino de padres españoles huía del calor y pasaba los inviernos en Madrid. Obtuvo la doble nacionalidad en 1990, en su segundo intento por hacerlo. El primero fue en 1977, entonces residía en Milán, quería trasladarse a España. Una funcionaria le dijo: si sus padres son españoles, ¿por qué no ha querido usted hacer este trámite antes? Quino respondió: yo querer quería, pero es que ustedes tenían a Franco. Por lo que fuera, aquella vez no logró la doble nacionalidad. Me quedo con Mafalda, aunque estéticamente me quedo con el Quino, el otro Quino. Pero los dibujos que hacía, página grande o historieta, esos dibujos son para mí obra de arte. De ingenio, filosofía, humor,
dibujo, como dibujante era excepcional, un gran maestro. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe que al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá, si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada, he de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Uno de mis primeros libros que me compré de él, o el primero, es uno que se llama, un recopilatorio que se llama Potentes, Prepotentes e Impotentes, y lo habré leído, no sé, a lo largo de los años, pues cientos de veces. Para mí es un referente. El Quino post-Mafalda es más directo, es decir, no es tan sutil, es decir, ya coge el problema y lo disecciona y te lo muestra tal cual, y te muestro al rico con el sombrero, te muestro al pobre, y ya no están dibujados o no están expresados a través de los ojos de una niña. Digamos que ya es como, se nota que ya son viñetas más adultas, o por lo menos para un público más adulto. Una de las características de Mafalda en Quino fue que a cada personaje, me comentabas, le daba una forma geométrica, ¿no? Sí. Si te das cuenta, ¿no? Mafalda es como un redondel, ¿no? Un óvalo, hay un personaje que es un óvalo, el Manolito, que es el niño de Gallegos, es un cuadrado, ¿no? Y es una forma visual muy inteligente para captar, con simplemente reconociendo la forma geométrica, captar ya el personaje, ¿no? Mafaldismo. La sopa que tanto odiaba Mafalda era en realidad una metáfora de la dictadura de Videla. Por eso, ella siempre la rechazaba con asco. Por el mismo motivo, el personaje de Libertad era muy pequeñito y la tortuga de Mafalda, lentísima, se llamaba Burocracia. Además, Quino siempre confesó ser un defensor, ¿no?, de los derechos de la mujer. ¿Crees que fue un adelantado en su tiempo? Sin duda. Y no solamente él, sino creo que todos los grandes, los maestros, no tienen más remedio que ser un adelantado a su época, adelantarse a la época para poder sorprender, ¿no? Para poder aportar a la cultura y a la sociedad, ¿no?, el pensamiento, ¿no? Y él, sin duda, un gran dibujante, un gran filósofo y, sí, defensor de la mujer y sobre todo de los desfavorecidos, ¿no? Y siempre la mujer ha estado, ¿no?, bajo la bota del machismo y de la injusticia, así como la mitad de la humanidad. Y eso, los humoristas gráficos, creo que nuestro deber es ese, es hacernos reír para reivindicar a las personas que han sido maltratadas o que han sido de una manera u otra injustamente tratadas por la historia. Gráficos de Canarias y también familiares de los precursores del humor gráfico en Canarias, creamos una asociación, la Asociación Canaria de Humoristas Gráficos y Caricaturistas, que la denominamos Se nos fue el baifo. En la asociación contamos pues con dos excelentes humoristas gráficos, mujeres, cosa que no es habitual. El humor gráfico y es una profesión bastante masculinizada. Y ahora mismo tenemos con Eva del Lobo Mordaz y con Carol de Almost Diary
Bueno, pues tenemos a dos ejemplos de artistas canarias, pues bueno, de la profesión, de los cuales estamos muy orgullosos. Mediante los ojos de una chica cuenta su visión de la realidad, de cómo ella percibe las cosas que suceden a su alrededor, en su mundo y en el mundo. Es una oda al amor propio, hablo mucho de desamor y de historias entre relaciones personales, pero siempre el denominador común es la liberación personal y el amor propio. El personaje de la tía Almos, que es mi personaje, vienen en concreto de Clara de Noche, un personaje mítico que venía publicado en El Jueves hasta hace unos años, y de Betty Page, que es una figura pin-up que siempre me ha encantado. La desexualicé un poco, su visión era mandar otro mensaje, ¿no? Mafalda es atemporal, Mafalda tú lo lees hoy y te sirve hoy. Todos los personajes, pero por supuesto ella. Realmente lo que importa en ella no es ni su apariencia, ni su cuerpo, realmente es el mensaje. El otro día un chico dice, Concha, eres feminista pero no eres agresiva, me gusta. Y yo, tío, es que no has entendido nada. Mafalda Pepe llegó a España antes de la transición y fue todo un éxito, en parte porque hablaba de temas hasta entonces intocables. ¿Crees que sigue siendo necesario a día de hoy el humor gráfico? Es vital, es necesaria, es imprescindible, sobre todo hoy día que hay tanto de todo y que hay tanto, todo va tan rápido, ¿no? La viñeta es como esa parada casi necesaria que te tiene que hacer reflexionar y también tiene que soltarte una carcajada, no reírte, ¿no? Pero sí una carcajada y una reflexión. Y por supuesto que sí, esas cosas son necesarias siempre. Y hoy día vamos todos tan locos, más que nunca. Que es que no hemos avanzado mucho en 50 años, que es que tenemos básicamente los mismos problemas. Seguimos viendo, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible, seguimos teniendo problemas de pobreza, falta de agua, falta de todo, distribución desigual de riqueza, y eso está en las viñetas de Quino. Y siguen, y van a estar, y hombre, espero que en algún momento digamos, pues mira, no entiendo esta viñeta de Mafalda, porque es que ya de esto no existe, pero es que actualmente existe y a veces hasta se puede hasta quedar corto en algunas cuestiones. ¿Y cuál crees que fue cuál es el poder de atracción de Mafalda como personaje y de Quino, como para contar esas historias que es capaz de atrapar a tantas generaciones diferentes? Pues una narración muy natural y una chispa final, que como te he dicho antes, sorprendente, que hace que da igual los años que tengas, da igual incluso el nivel cultural que tengas, te ha despertado algo en el cerebro, ¿no? Te ha despertado algo que te da esa cosa a pensar, a reflexionar. Cuando era niño, yo leía Quino, es decir, las viñetas de Quino son incluso antes de cuando yo nací, y yo leía Quino, claro, yo me fijaba en las cosas más costumbristas, más graciosas, su relación con el hermano, que no le gustaba la sopa, su pequeña rebeldía, pues sus relaciones con los padres, Felipe el fantasioso, Manolito el más bruto, pero después, años más tarde, en una relectura, ya a lo mejor en la adolescencia o en la juventud, ya empiezas a ver y dices, oye, es que estas viñetas no eran tan blancas, ya estas viñetas tenían una retranca detrás importante, eran muy ácidas, ¿eh? Claro, cuando yo lo veía de chico me hacía gracia, pero es que después escondía una realidad que es que eran viñetas que hasta podríamos decir tiernas pero tristes también. Mafalda para mí es esa niña que nos enseñó a todos a darnos cuenta de las injusticias y era la clásica niña que siempre se lo planteaba todo, y yo creo que con Mafalda podemos aprender todos a pensar. Está al nivel del Principito o del propio Cervantes. Es algo que cualquier persona que haya nacido después de que Mafalda fue publicado tiene que haber leído. Yo recuerdo de pequeñita ir a veranear a Tenerife y mi prima tenía todo el coleccionable de Mafalda, entonces ahí lo empiezas a descubrir. Poco a poco me voy enganchando, me compro lo que es
toda la colección de Mafalda, que venía en un libro muy muy grande y sigue siendo mi libro de referencia. O sea, yo lo tengo allí, de vez en cuando lo busco a Mafalda, busco esa tira de Mafalda y es parte de mi vida. Yo desde pequeño lo que hacía era ver una revista que salía los domingos ahí en Argentina. Yo nací en Buenos Aires y entonces ahí había una revista que para mí lo único que tenía de interesante eran los dibujos que había entre las páginas. Y ahí salía Quino con su humor, que yo no entendía, con 6, 7 años, no lo entendía, pero sí que me fascinaba cómo dibujaba. Puedes ver muchas formas de la vida y cuando te encuentras con problemas, muchas veces dices, si fuera Mafalda y te intentas poner en la mentalidad de Mafalda, ¿cómo lo viviría? Yo por lo menos los releí un montón de veces. Entonces recién ahora en la fase adulta entiendes muchísimo más. Cuando lo lees de pequeño te hace reír, no lo entiendes pero te hace reír, pero cuando ya eres más grande comienzas a ver ese mensaje que hay detrás, ese mensaje social, ese mensaje político, ese mensaje en pos del crecimiento de una humanidad mejor o al menos más crítica. Esa posibilidad de que podemos ser mejor personas, podemos ser mejor como sociedad. Yo creo que Mafalda nunca se va a quedar huérfana, porque Mafalda ya está instalada en los corazones de muchísimos millones de personas. Sorprende en los medios, en los tiempos que corren, lo difícil que es para los medios salir adelante que una revista como El Jueves siga publicándose a día de hoy. Para mí es un milagro semanal, o sea, y sé, porque conozco todos los compañeros y compañeras que están en la redacción, los que dibujamos aparte, ¿no? El esfuerzo que ellos hacen cada semana para poder sacar un número que sea mejor que el anterior, eso para mí es un milagro. Y hay que reconocer el esfuerzo y la energía, las ganas, la ilusión con la que le ponen es una maravilla. Es de las pocas revistas que ya, la única que queda en España y de las pocas que quedan en el mundo, en Europa. Y que lo tengamos en España y no sepamos, pienso que está injustamente desaprovechada esa oportunidad. Pero bueno, ellos siguen ahí batallando y yo se los agradezco porque así tengo trabajo y tengo una ventana donde poder explicarme, ¿no? El Jueves es todo un referente para los humoristas gráficos, incluso un lugar soñado donde publicar, por ser de los pocos que se atreven y por ser una revista bueno, con tanto recorrido. Pepe Farruco, desde esta rotativa donde salen todas esas viñetas que luego leen los lectores, te damos las gracias por este ratito en Canarias Escultura. Gracias a vosotros. Mucha suerte y te seguiremos leyendo. Mafalda tiene 6 años y lleva teniéndolos los últimos 57. Lo bueno de los humoristas gráficos y de los artistas en general es que cuando nos vamos quedan nuestras obras. Es decir, que al fin y al cabo Quino va a ser eterno, va a ser referente bueno, por años y décadas y siglos, ¿no? Si abrí un cielo tierno para ti, que acostumbraste a no llorar a tantos ojos sin abrir, que todavía duermen, guerras con cartones y tu luz, prendida a base de palabras que bailando hacen reír, acariciando mentes. Viaja rumbo al sur, viaja sin banderas, lluvia llueve, llagas y un nopal, dando abrigo a la ciudad, empuja el viento y seguirá con sus pasos hacia el mar.